Hola amigos, en este nuevo vídeo me gustaría mostraros cómo sustituir por completo un mecanismo de descarga de una cisterna roca de doble pulsador, como el que podéis ver aquí, y para ello las herramientas que necesitaremos serán una llave inglesa o una llave fija del 18, un destornillador de estrella y un destornillador plano. Bien, antes de comenzar, comentaros que podéis dirigiros al enlace que os dejo abajo del vídeo en el que se muestra cómo se pueden quitar los pulsadores de manera sencilla y también la tapa, pero sobre todo porque en ese vídeo os muestro cómo podéis reparar el mecanismo que ya tengáis de manera muy sencilla. El título del vídeo es Repara cisterna que pierde agua por menos de €1. Así es posible que no sea necesario ni que os gastéis el dinero en comprar un mecanismo nuevo, pero si ya lo habéis hecho y queréis aún así cambiarlo, pues seguimos adelante con el vídeo. Bien, es posible que ya hayáis hecho lo que os indicaba en el vídeo que os mencionaba. Habéis desmontado el mecanismo, lo habéis limpiado con vinagre, incluso es posible que hasta hayáis cambiado la goma. Yo, como podéis ver, desde ese vídeo hasta ahora, pues ya la he sustituido porque estaba muy desgastada y le he puesto una goma nueva. Pero aún así, después de hacer todo esto, un amigo en el canal de YouTube nos indicaba que aún así seguía perdiendo agua, incluso después de cambiarle la goma y todo. Y me decía si podíamos hacer un vídeo en el que cambiáramos la pieza de abajo, que es parte del mecanismo completo que se compra cuando queréis ir a la tienda y comprar uno nuevo. Vale, antes de hacer esto, y como comentario también para este amigo, mencionaros que en esta pieza que queda abajo, a veces en el borde en el que se apoya la goma, quedan algunos residuos de cal. Eso hace que quede una holgura que, aun cambiando la goma y poniendo la nueva, a veces tiene alguna pequeña pérdida. Esto se soluciona con el mismo vinagre, un poco de antical, limpiando el bordecito que queda aquí alrededor, que es donde se apoya la goma. Una vez hayáis limpiado ese borde de cal, que podréis notar que con la mano nada más lo toquéis, que quedan algunos restos, lo más probable es que ya la junta de la goma asiente bien y ya se quede completamente arreglado el problema. Pero si aún así queréis cambiar todo el mecanismo, seguimos con el vídeo y os sigo explicando cómo hacerlo. Bien, lo que yo os recomiendo hacer a continuación es dejar completamente seco el fondo de la cisterna. ¿Por qué? Porque veis ahí que hay dos tornillos, uno a la derecha y otro a la izquierda y abajo. A esos dos tornillos es necesario quitarlos para poder desmontar la cisterna, la mochila, y por ahí se sale todo el agua que se haya quedado retenida. Así, muy seguro que después de vaciar la cisterna aún se os ha quedado agua reposada ahí, con una esponja o un trapo, os recomiendo que la quitéis por completo. Y aún así, también la recomendación es de que tengáis a mano un cubo y una fregona o algo para recoger agua, porque es posible que algo de agua se caiga al suelo. Lo siguiente sería separar la cisterna de la entrada de agua. Así yo la voy a desmontar y así veis también lo sencillo que es para que lo veáis vosotros. Una llave inglesa o una llave fija de la medida apropiada. Sencillamente giráis hacia la izquierda. Mira, ¿ves? Aun teniendo la llave de paso cerrada, siempre queda algo de agua. Es como gotea. Mira, llega un momento en el que ya no necesitáis la llave inglesa. Pero veis, cae agua, por eso va bien tener a mano algo para limpiarlo. Muy bien, ya hemos separado la entrada de agua de lo que es la cisterna. Ahora lo que tenemos que hacer es desmontar la propia cisterna. Ahora vamos a ver cómo desmontamos la mochila. ¿Recordáis los dos tornillos que os mencionaba antes? Uno a la derecha y otro a la izquierda y abajo. Básicamente los tornillos son exactamente igual que estos. La parte de arriba, como veis, es esta tuerca o tornillo que tiene para destornillador plano, y la parte de abajo es una tuerca en forma de palomilla. Entonces, con un destornillador plano y sujetando la palomilla por la parte de abajo, podréis girar el tornillo. Puede que llegue un momento en el que la parte de abajo ya esté lo suficientemente floja como para que podáis desenroscar la palomilla con la mano. Si queréis, para más comodidad,
podéis hacerlo así. En el momento en que la palomilla ya está más floja abajo, giráis hacia la derecha. Y hacéis lo mismo con el de la izquierda. En el momento que quitéis el de la derecha, como la cisterna ya no tendrá presión, será fácil desenroscar el de la izquierda. Podéis hacerlo con el destornillador desde aquí, de la misma manera. O si os es más fácil, a mí me es más fácil girar la mano abajo en la palomilla hacia la derecha y la cisterna se va soltando. Hemos quitado ya las tuercas. Una recomendación, fijaros bien a la hora de que las desmontéis la posición en la que van las gomas y las arandelas, para ponerlo todo exactamente igual que estaba antes, ¿vale? Ahora, ya está suelta la cisterna, la tumbamos y vemos enseguida aquí una goma. Esta goma, que suele estar así suelta, normalmente no se tiene que cambiar nunca. Es la goma que sirve para que haga de junta entre la cisterna y el váter. Esa goma siempre está bien, por lo tanto hay que dejarla en la misma postura en la que estaba, luego cuando está ahora, luego cuando lo volváis a montar. Lo que vamos a desmontar es esto. Veis que aquí tenemos una rosca. Esta pieza la sujetamos y normalmente con la mano, girando desde dentro, se suele desenroscar bien. No tiene ningún problema. ¿Veis con qué facilidad se desenrosca? La sacamos y aquí tenemos la pieza. Y esta pieza es la que normalmente cuando vais a comprar todo el mecanismo de descarga os la venden toda junta. Esta es la pieza que suelen vender con todo, ¿eh? El mecanismo, la tuerca, la goma, todo esto es lo que os venden. Ahora, vamos a proceder al montaje, vamos a ver cómo lo montamos. Sacamos todo del envoltorio y lo que tenemos que hacer es quitar esta rosca de aquí. La goma, esta, se tiene que quedar en su sitio. A continuación lo introducimos dentro del váter. Aseguraros, cuando lo introducís, que se os queda el 3 a la derecha y el 6 a la izquierda. Esto es importante, porque luego los botones, cuando los pongáis, los pulsadores, no coincidirán si no lo ponéis en esta posición. Así lo ponéis en esta posición, lo introducís, tumbáis el depósito y es sencillo, la rosca le dais vueltas. Ahí la enroscáis. Hasta que con la mano lo podéis apretar lo más fuerte que podáis. ¿Que queréis comprobar si está bien apretado o no? Vale, lo desmontáis como hemos hecho en otros vídeos, lo desmontáis y desde dentro sujetando, pues le dais vueltas. Si veis que está fuerte, pues ya está. Ya lo tenéis colocado. Sistema, lo mismo que hemos hecho para desmontarlo, exactamente igual. Lo colocáis centrándolo bien en el hueco que había en la goma, para que quede justo en el centro de la goma, y los agujeros que queden justo en el mismo sitio donde iban antes. Y ya tenemos la mochila puesta en su sitio, los agujeros de arriba y los de abajo coinciden. Ahora lo que tenemos que hacer es colocar los tornillos que quitamos antes con las palomillas, colocarlos en su sitio. Recordad las gomas, las arandelas, ponerlas cada una igual que estaban antes. Ahora colocáis los tornillos y podéis o apretar por debajo hacia la izquierda la palomilla sujetando el tornillo desde arriba, o sujetar la palomilla con la mano y atornillar desde arriba con un destornillador plano hacia la derecha. Yo os recomiendo que no apretéis completamente un lado antes de apretar el otro, sino que vayáis alternando, apretáis de un lado, luego de otro y así hasta que quede completamente fija, porque si no corréis el riesgo de que la mochila se os quede inclinada. Una vez ya tengáis bien fijada, que veáis que no se mueve el depósito, pues ya lo que os queda es volver a poner el mecanismo que antes habíamos quitado, y además mejor porque quitado es más fácil apretar los tornillos, poner los tornillos en su sitio, tapa, los pulsadores, acordaros de conectar el manguito de entrada de agua. Los detalles de cómo montar todo esto en el vídeo que os mencionaba anteriormente. Hay algunos detalles que si no lo hacéis bien es complicado poner el mecanismo. Así echadle un vistazo a este vídeo.
Y nada más, espero que os haya sido práctico y si os ha gustado, dejad un me gusta y hasta un próximo vídeo, amigos.